Shalom amigos, qué hermoso poder estar nuevamente con ustedes tratando acerca de este tema de Shavuot. La semana pasada, que realmente fue la festividad de Shavuot, la fiesta de las semanas o la fiesta de las cosechas, hemos hablado un poco acerca de lo que es la siembra y la cosecha, porque como dijimos es una fiesta agrícola donde se presentaban en el templo las ofrendas, los primeros granos, y es muy trascendental esa fiesta porque el pueblo debía reconocer que de Adonai venía la bendición, la prosperidad sobre la tierra, y ellos en agradecimiento traían al templo esas ofrendas de grano de trigo. Pero también hemos hablado de que se conmemora la entrega de la Torá, allí en el Sinaí, cuando Israel salió de Egipto. Y hemos visto la importancia de cómo Dios sembró en el corazón del pueblo de Israel la Torá, las instrucciones, la ley. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía que llegar a ser una nación de sacerdotes, una nación especial para Dios, una nación donde tenía que ser luz a las otras naciones. Pero fíjense que eso también tiene una parte profética, porque tenemos allí a Dios escribiendo las tablas de la Torá, donde Moisés le dice al pueblo que si guardan los mandamientos de Adonai, si guardan sus palabras, serán un especial tesoro donde van a ser una nación de sacerdotes. ¿Qué significa sacerdotes? Que van a ser aquellos que van a traer la presencia de Adonai, que van a estar delante de Adonai, pidiendo, intercediendo, orando, trayendo bendición a las otras naciones. Pero si no guardaban esas palabras, los mandamientos, las instrucciones, no podían, porque para ser sacerdote, para ser alguien que va a traer luz a las naciones, tiene que tener la identidad de Dios, lo que es el reino de Dios, diríamos el gen, el ADN de Dios en ellos. Por eso que Moisés escribió la Torá y la repitió al pueblo, y el pueblo debía repetirla a los hijos en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero aquí vamos a leer a Jeremías, el profeta Jeremías, ya cuando estaban en la tierra de Israel muchos años después. Dice lo siguiente en el capítulo 31 de Jeremías, desde el verso 31 en adelante, dice lo siguiente: He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley. Aquí viene una enseñanza, una revelación, un tema importantísimo que quiero que lo puedan entender, lo puedan recibir en sus corazones. Este es el pacto que hará Dios, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y el último versículo que quiero leer es el 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán. La palabra lejakir, todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Interesante lo que dice Jeremías, un nuevo pacto. Pero leamos lo que dice Joel, el profeta Joel, ya unos 400 años
antes que Jeremías profetizara o hablara esto, él dice en el capítulo 2, el verso 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, verso 28 y 29. Y el último verso, el 32, y todo aquel que invocare el nombre de Adonai será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Adonai, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Interesantes palabras también la de Joel, y voy a terminar leyendo al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel en el capítulo 36, y tenemos los versos 25, dice: esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas vuestras iniquidades o inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de ustedes el corazón de carne, y pondré el corazón de piedra, sacaré el corazón de piedra, y pondré el corazón de carne, y os daré un nuevo corazón. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. El verso 27. Fíjense lo relevante de lo que está hablando aquí, porque estamos hablando de la Torá, de la conmemoración en Shavuot, de que Dios dio la Torá, las instrucciones al pueblo de Israel. Y una instrucción sirve para tener un producto terminado. Cuando usted hace una receta en la comida, o cuando le traen un manual de cómo armar un mueble o un vehículo, que vienen con las instrucciones de uso y las instrucciones de cómo armar algo, si usted sigue las instrucciones, tiene o logra el producto terminado tal como viene de fábrica. Por eso que Dios pone en el corazón del pueblo de Israel las instrucciones. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel tenga relación con Dios, se una a Dios en su imagen. Recuerdan que la imagen de Dios se había perdido en el huerto del Edén por el pecado. Entonces Dios pone las instrucciones al pueblo de Israel y hace un pacto con el pueblo de Israel. Pero Jeremías, después de muchos años, les dice Dios a Jeremías, para que le diga al pueblo de Israel, que hará un nuevo pacto, no como el pacto que hizo allí en Sinaí, porque mi pueblo invalidó, Israel invalidó el pacto, no logró guardar o realizar al pie de la letra las instrucciones de Dios. Por lo tanto, el pecado de Israel seguía vigente. Pero vemos aquí que él dice un nuevo pacto, y pondré mi espíritu, pondré mi ley, daré un corazón nuevo. Y eso es tremendo, porque hay un nuevo pacto que Dios va a hacer o iba a hacer con el pueblo de Israel, con la tierra de Judá. Y la verdad que este tema es apasionante, me habría gustado transmitirlo allí personalmente con ustedes, pero ustedes pueden escribirnos, pueden hacernos las preguntas o las dudas que tengan, porque es un tema apasionante, un tema que me emociona mucho, porque aquí vemos cómo Dios, Él resuelve este problema, porque para eso vino después Yeshua, para hacer que se quite el pecado de Israel, para que sean perdonados sus pecados. No me acordaré más de sus inmundicias, de sus iniquidades, de sus transgresiones, de sus idolatrías. Ezequiel también lo dice: esparciré agua limpia, los lavaré, tiene relación con el mikvé,
la pureza, la limpieza y el agua limpia también es símbolo de la palabra de Adonai, porque dice Dios que con su palabra nos limpia, es agua pura, su palabra es pura, 7 veces purificada. Entonces aquí tenemos muchas relaciones, algo maravilloso de parte de Dios, porque justamente esta profecía de Joel, cuando él habla de que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, porque antes solamente el profeta o alguien en el momento oportuno el espíritu venía sobre esa persona y hablaba de parte de Dios, o como en Sansón, que el espíritu de Dios venía y le daba esa fortaleza para vencer a los filisteos. Aquí dice Dios que derramará de su espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre los ancianos, y ellos podrán invocar mi nombre y serán salvos. Pero también Ezequiel habla de que pondrá su espíritu en ellos. Está hablando del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que la ley ya no va a ser escrita en un libro solamente, sino que su ley sería escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, para que conozcamos a Adonai verdaderamente. Su Ruach HaKodesh vino a nosotros, los creyentes, porque vemos que cuando Yeshua resucita, Él está con sus discípulos y le dice, no se vayan porque dentro de poco serán revestidos, vendrá el Ruach HaKodesh sobre ustedes y tendrán poder. Y justamente ocurrió ese acontecimiento en Shavuot, donde estaban reunidos, donde había mucha gente en Jerusalén, en el templo, dando sus ofrendas, y donde ellos estaban reunidos haciendo tefilot y haciendo plegarias, y estaban unidos, estaban como una familia, como un cuerpo. Dice que vino de repente el Ruach HaKodesh sobre ellos. Y se cumple esta palabra porque es allí donde la ley de Adonai descendió nuevamente, así como fue en Sinaí, pero esta vez por medio del Ruach HaKodesh en el corazón y en la mente de los creyentes. Pero dice que tenían que ser purificados primero, para aquellos que invocan el nombre del Señor, para aquellos que hayan sido limpiados de sus pecados. Tenía que haber una pureza, tenía que haber una limpieza, tenía que haber una justicia de Dios por el pecado, porque no podemos nosotros estar unidos a Dios, no podíamos nosotros guardar y cumplir la Torah si no nos limpiábamos de nuestros pecados. Por eso que cada año se hacía el sacrificio de Yom Kippur, donde se ofrecían los corderos en el templo para la remisión de sus pecados. Pero aquí dice que Yeshua, Él fue redentor para siempre. Una sola vez derramó su sangre porque Él vino a ser la imagen de Adonai, la imagen del hombre santo, del hombre que tenía relación con Dios, que obedecía y que en Él estaba la Torá de Dios. Por eso que Él cumplió toda la Torá. Él vino a hacer lo que Israel no pudo hacer, pero Él lo vino a cumplir, y como no podía morir, Él se entrega. Como muchos dicen que Israel mató al Mesías, y no es verdad. El Mesías murió por todos, por los hebreos y por los goy, por todas las naciones, por cada ser humano, por amor, para que nosotros, para que el pueblo de Israel, primeramente el pueblo de Israel, obtenga esta redención, lo que ellos recibieron en la palabra de Adonai, a través de sus profetas, a través de Moisés, a través de los escritos, como Yeshua dijo, lean las escrituras porque ellas hablan de mí. A partir de Moisés, la Torá, los Ketubim, todos los escritos, los Neviim, los profetas, todos hablaron del Mashiach, porque el Mashiach iba a traer la redención, iba a traer esta limpieza, esta agua pura, para purificarnos, para aquellos que creemos, porque dice que para aquel que invoque el nombre del Señor, para aquel que crea a lo que Yeshua hizo, tendremos nosotros esta vida eterna. Y Él prometió vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque tiene íntima relación con lo de Shavuot en el monte Sinaí. Dios sembrando en el corazón humano
su presencia, su palabra, su vida. Y esto es maravilloso. Es para saltar de alegría, de emoción, porque tenemos a nuestro alcance una redención tan grande, pero no religiosa. Esto es una relación con el eterno Dios, el creador del cielo y de la tierra, el cual está abierto a recibirnos, a amarnos, a limpiarnos, a perdonarnos y darnos una nueva vida. Sacar el corazón de piedra, que era un corazón que no podía recibir la Torá, no podía recibir la presencia de Adonai, porque siempre estamos inclinados al mal, siempre estamos queriendo hacer el mal en nuestro corazón. Pero Él pondría un corazón de carne, un corazón conforme al corazón de Adonai. Y es allí donde nosotros recibimos al Ruach HaKodesh, donde escribe la Torá, las instrucciones, el manual de vida en nuestra mente y en nuestros corazones, para que lo conozcamos a Él. Y Él nos da fortaleza, y Él allí nos revela, y es allí donde se transforma nuestra luz, en nuestro camino, en nuestro ejemplo, en nuestro Mashiach, en nuestro Dios, en nuestro Padre, en nuestro proveedor, aquel que nos protege, nos cuide, y todas las promesas de Adonai están a nuestro alcance. Es para hablar mucho de esto, pero es apasionante. Que usted pueda leer todo el capítulo 36 del profeta Ezequiel, lea todo el capítulo 31 de Jeremías, lea a Joel, profeta Joel, cómo se relacionan estas palabras, estas promesas de un nuevo pacto, y que está hoy día vigente para cada uno de nosotros. Les amamos, estamos pidiendo a Adonai por ustedes, sabemos que pronto nos vamos a reunir, nos podemos estar contactando a través de WhatsApp, de Facebook, escríbanos o un correo electrónico, háganos preguntas, que podamos estar unidos, porque este es un tiempo maravilloso que Dios nos está dando de poderle conocer y abrazar su palabra, abrazar sus instrucciones, abrazar y tomar de su amor y de su perdón. Shabbat Shalom.